El fútbol nos ha dado momentos de gloria, pero también tragedias deportivas. Hay jugadores que lo tenían todo: talento, fama y un futuro brillante. Sin embargo, bastó un solo partido, un error fatídico o una decisión polémica para cambiarlo todo. Algunos nunca se recuperaron, otros quedaron marcados para siempre. ¿Qué pasó en esos 90 minutos que destruyeron sus carreras? Descúbrelo ahora. El error que dejó a Francia fuera del Mundial de 1994. Francia estaba a solo minutos de asegurar su boleto para el Mundial de 1994, con un empate que les bastaba para clasificar. Sin embargo, en un fatídico instante, David Ginola tomó una decisión que lo marcaría de por vida. En lugar de proteger el balón y agotar los segundos finales, lanzó un centro impreciso tras un pase de Cantona. Bulgaria aprovechó el error y con un contraataque letal, marcó el gol que eliminó a los franceses en el último suspiro del partido. La reacción no se hizo esperar. El entrenador Gerard Houllier señaló directamente a Ginola como el responsable de la debacle, declarando que había enviado un misil a Bulgaria. Esta dura crítica marcó el final de su etapa con la selección, quedando apartado del equipo nacional de manera definitiva. A nivel de clubes, su carrera no tomó el rumbo esperado. A pesar de haber sido vinculado con gigantes europeos como Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich y la Juventus, terminó jugando en la Premier League con equipos como Newcastle, Tottenham, Aston Villa y Everton. Aunque tuvo momentos brillantes, su error en aquel partido quedó grabado como uno de los más costosos en la historia del fútbol francés. El error que le costó la vida. El Mundial de 1994 quedó marcado por una de las tragedias más impactantes en la historia del fútbol. Andrés Escobar, defensor de la selección de Colombia, fue protagonista de un desafortunado autogol en el partido contra Estados Unidos, un error que contribuyó a la sorpresiva eliminación de su equipo en la fase de grupos. Colombia llegaba al torneo como una de las selecciones más prometedoras, pero la derrota ante el país anfitrión selló su destino. Para Escobar, un jugador reconocido por su elegancia y liderazgo en la cancha, aquel momento fue devastador. Sin embargo, nadie imaginó que ese autogol tendría consecuencias fatales fuera del terreno de juego. Días después de su regreso a Medellín, Escobar fue brutalmente asesinado a las afueras de un bar. Según testigos, los atacantes le gritaron burlas relacionadas con su autogol antes de dispararle repetidamente. Muchos creen que su muerte estuvo ligada a apuestas millonarias por narcotraficantes que tenían un fuerte control sobre el fútbol colombiano en aquella época. El asesinato de Escobar conmocionó al mundo del deporte y dejó una profunda cicatriz en el fútbol colombiano. Su trágico final sigue siendo recordado como uno de los episodios más oscuros en la historia del balompié, y su legado perdura como símbolo de la injusticia y la violencia que a veces trascienden el deporte. La pesadilla en la final de Champions que arruinó su carrera. Loris Karius vivía el mejor momento de su carrera en la temporada 2017-18, consolidándose como el portero titular del Liverpool tras haber dejado en el banquillo a Simon Mignolet. Sin embargo, su destino cambió drásticamente en la final de la Champions League contra el Real Madrid, en la que protagonizó una de las actuaciones más desastrosas jamás vistas en una instancia tan importante. El partido comenzó con intensidad, pero en el minuto 51 ocurrió la primera tragedia para Karius. Un intento de saque con la mano terminó en los pies de Karim Benzema, quien solo tuvo que desviar el balón para marcar un gol insólito. Luego, cuando el Liverpool intentaba reaccionar tras el empate de Sadio Mané, llegó otro golpe devastador. Un potente disparo de Gareth Bale desde fuera del área se le escurrió de las manos, terminando en el fondo de la red. Más tarde se reveló que Karius había sufrido una conmoción cerebral tras un codazo de Sergio Ramos, minutos antes del primer error, lo que pudo haber afectado su desempeño. Sin embargo, la afición no le perdonó aquellos fallos y su imagen quedó completamente deteriorada. Nunca volvió a jugar un partido oficial con el Liverpool y pasó años deambulando por distintas sesiones en clubes menores, sin recuperar la confianza ni el nivel que alguna vez lo llevó a la élite. Una pesadilla llamada Gareth Bale. Maicon era considerado uno de los mejores laterales del mundo, clave en el Inter de Milán que conquistó el triplete en 2010. Sin embargo, su reputación sufrió un golpe irreparable en un duelo de Champions League contra el Tottenham. En la fase de grupos, los italianos parecían tener el control en San Siro, pero Gareth Bale tuvo otros planes. El extremo galés destrozó a Maicon con su velocidad y potencia, superándolo una y otra vez en cada carrera por la banda. La actuación de Bale fue espectacular, marcando un hat-trick que puso el marcador 4-3 y dejando en evidencia al defensor brasileño, que no encontró respuesta ante el vendaval ofensivo. Aunque el Inter se llevó la victoria, la imagen de Maicon sufriendo ante Bale quedó grabada en la memoria del fútbol.
A partir de esa noche su estatus de intocable empezó a desmoronarse. Muchos lo vieron como el principio del declive de su carrera, pues nunca volvió a mostrar el dominio que lo había convertido en el mejor lateral derecho del mundo. Un error que lo condenó en el Mundial. El debut de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2010 ante Estados Unidos quedó marcado por un fallo increíble de Rob Green. El arquero que había sido elegido como titular, protagonizó uno de los errores más recordados en la historia de los mundiales. Cuando el partido iba 1-0 a favor de los ingleses, Clint Dempsey sacó un disparo aparentemente inofensivo desde fuera del área. Sin embargo, lo que debía ser una atajada sencilla se convirtió en una pesadilla para Green. El balón le resbaló de las manos y terminó dentro de la portería, decretando el empate 1-1. El error le costó caro. Fabio Capello, entrenador de Inglaterra en ese momento, lo relegó al banquillo para los siguientes partidos, dándole la titularidad a David James. A partir de ese momento, Green nunca volvió a ser el arquero número 1 de su selección y su carrera internacional quedó marcada por aquel fatídico momento. Aunque siguió jugando a nivel de clubes, su nombre quedó ligado para siempre a uno de los fallos más recordados en la historia de los mundiales. La noche que marcó su carrera. La semifinal del Mundial de 2014 entre Brasil y Alemania dejó una de las derrotas más humillantes en la historia del fútbol. El 7-1 en contra de la Canariña quedó grabado en la memoria de los aficionados, y uno de los jugadores más señalados de aquella debacle fue David Luiz. Con Thiago Silva ausente por suspensión, el defensor asumió la capitanía en uno de los partidos más importantes de su carrera. Sin embargo, en lugar de liderar la saga brasileña, fue un desastre absoluto. Constantemente mal posicionado, dejó espacios enormes que Alemania aprovechó con facilidad. La defensa brasileña se derrumbó por completo, y David Luiz fue incapaz de contener la avalancha ofensiva del equipo alemán. El llanto del defensor al final del partido reflejaba el peso de la derrota. A pesar de que posteriormente logró títulos a nivel de clubes, el recuerdo de aquel partido lo persiguió durante el resto de su carrera. Para muchos aquella actuación dejó en evidencia su fragilidad defensiva en los momentos cruciales, generando dudas sobre su capacidad para mantenerse como un referente en la élite del fútbol mundial. Un escándalo que marcó su carrera. El Hadji Diouf llegó al Liverpool con grandes expectativas tras brillar con Senegal en el Mundial de 2002. Considerado una de las mayores promesas del fútbol africano, el club de Anfield pagó una cifra récord en ese momento para ficharlo. Sin embargo, su etapa en la Premier League estuvo lejos de cumplir con lo esperado. Diouf mostró destellos de calidad, pero su irregularidad en el campo y su carácter conflictivo fuera de él empezaron a generar problemas. Su actitud le valió varios enfrentamientos con compañeros de equipo, incluido el capitán Steven Gerrard. Sin embargo, el punto de quiebre llegó en 2003, durante un partido de la Copa de la UEFA contra el Celtic. Tras ser sustituido, en un acto de total falta de deportividad, escupió a un aficionado del equipo escocés, lo que generó un enorme escándalo. Para la afición del Liverpool, aquel incidente fue imperdonable. Su imagen quedó completamente deteriorada, y su salida del club se volvió inevitable. Nunca logró recuperar su prestigio y su carrera, que prometía grandes cosas, terminó marcada por la polémica en lugar de los éxitos.